Bueno, vamos con el capítulo número 8 de Raus Tren. Hoy estoy con Uri, Uringután, mi amigo y hermano mono. Nada, Uri, quiero que te presentes, tío. ¿De dónde nace Uringután? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y lo que quieras decir. Buah, lo que quiere decir, ojo, que hacemos un podcast de 4 horas, bueno, no, yo soy Yuri, me llaman Uringután porque me gusta mucho colgarme, llevo el mundo de la calistenia y el entrenamiento como desde hace 14 añitos o así. Y me dedico al mundo de la adaptación de lesiones, del entrenamiento, de la preparación física. Me he preparado para ello y tengo la suerte hoy en día de poder dedicarme y vivir de ello con un buen estilo de vida, con viajando también que me gusta mucho y aprendiendo y al final pues rodeándome de personas muy guays. Me gustaría saber de dónde viene ese amor por el movimiento que tienes, por las anillas en específico. ¿De dónde nace lo que es especializarte y brindar todas las experiencias que haces y todo en torno pues, a la calistenia y al entrenamiento con anillas? ¿Has tenido algún referente o ha sido algo que ha nacido de ti? Bueno, yo, a ver, cuando era pequeño ya a mí me gustaba mucho el deporte y con mi abuelo siempre pues teníamos la tradición de ver todos los deportes, vía tele, de practicarlos. Creo que hemos sido los únicos deportistas natos de mi familia. O sea, literal, que yo siempre digo que parece que me haya llevado todo el gen deportista, porque sí que es verdad que ahora con los años mis padres, mi hermana y tal, pues sí que van haciendo más ejercicio, pero yo siempre he sido un friki desde pequeño. Cuando tenía 6 años me acuerdo que mi madre le decía como quiero ser profesor de deporte, quiero ser profesor de deporte. O sea, que ya es algo que a mí me venía de pequeño. Luego estudié INEF, en la Universidad de Barcelona, máster en adaptación de lesiones y otras formaciones del mundo del sector de entrenamiento, de la preparación física y de tema de lesiones, ¿no? Entonces, creo que todo surge un poco a raíz de cuando yo dejo el fútbol, que estuve con muchos años jugando a un deporte colectivo. Yo me como ofusqué mucho porque siempre tenía que depender de alguien que me marcara unos horarios, que me dijera tienes que venir a tal hora este día a entrenar y hazlo de esta manera con este grupo y siempre pues dependes del colectivo, que también está guay, ¿no? Pero yo sentía como que quería ir a mi bola, por mi cuenta. Siempre he sido una persona bastante, bueno, que le gusta, o sea, que le gusta también pues disfrutar, ¿no? El tiempo de estar solo, le encanta también estar con gente, pero no sé, o sea, sentía como que a nivel de entrenamiento pues me gustaba como estar yo, experimentando yo cosas y tal. Entonces ahí es cuando surgió un poquito pues lo típico, ¿no? De que empiezas a hacer algún ejercicio en el gimnasio cuando tienes 16 años, que te apuntas al pueblo. Yo estuve un verano únicamente entre cuando aún hacía fútbol, solo haciendo flexiones. O sea, estuve un verano solo haciendo flexiones. Y claro, y dije, claro, llega la época cuando ya a nivel profesional de fútbol pues, estás en un equipo pues, que ya estás en las ligas más altas, entonces está así, está súper delgadito, entonces yo quería pues ponerme un poco fuerte, entonces yo lo único que sabía era hacer flexiones, entonces pues dije, pues voy a hacer flexiones, flexiones, flexiones. Y cada día hacía no sé cuántas flexiones. Entonces pues me puse un poquito fuerte y ahí ya es cuando me dijeron, hostia, Uri, pues un amigo ruso que tenía del fútbol me dijo, vamos al parque y vamos a colgarnos a hacer dominadas, no sé qué. El primer día que voy me cuelgo y podía hacer alguna dominada así mal hecha, pero podía hacerlo. Luego nos colgamos de un árbol y también hacíamos como cosas como dominadas, remos y tal. Y empezamos a entrenar, ¿no? Desde la base de old school, de la vieja escuela a muerte, que nadie conocía lo que era la calistenia, ni yo mismo sabía lo que era, pero lo estaba practicando. También probé pues, lo típico, que te apuntas al gimnasio y pruebas a hacer alguna cosa de máquina y tal, pero no duré un día, o sea, literal, no me gustó. Entonces, pues ya es cuando empecé a descubrir pues, todo el tema de la calistenia, de las anillas, y ya cuando entré, pues luego, al cabo de unos años en la universidad, ya cuando a mí o sea, yo era típico friki que veía las olimpiadas, los gimnastas, vamos, a mí siempre ha sido como mi deporte favorito y ahí en la universidad tuve la suerte de poder hacer 2 años de gimnasia deportiva y me especialicé en anillas. Entonces, pues, no sé, la sensación simplemente de subirte a unas anillas y verlo como no solamente un deporte, sino que también haya ese componente artístico, ¿no? Que a mí siempre, pues, desde pequeño que he hecho música, desde pequeño que he hecho como cosas desde la vertiente más artística, pues me hacía conectar mucho. Entonces,
bueno, habrá gente que a lo mejor conecte, me invento, mira, antes tenía una chica que hacía hípica de pequeña y me decía, hostia, es que cuando estás encima del caballo, la conexión que notas con el animal, con no sé qué y tal, pues a mí lo que me pasaba era que al subirme a las anillas veía como que esa faceta artística mía y esa faceta de deporte, que eran como las que más me caracterizaban porque eran las que más me gustaban, pues se unían en una, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a surgir pues secuencias en anillas, cuando empiezo a desarrollar un poco mi sistema, y ya en la universidad pues es cuando creé, sin saberlo, la marca de Orangutan, ¿no? Que existe su TFG, ¿no? De anillas. Sí, de Un hecho, trabajo muy claro, chulo, ¿no? mi trabajo de final de carrera fue analizar fue el primer estudio que había a nivel de Cristo en anillas, y luego el trabajo de final de máster también. O sea, era como una ampliación era un estudio electromiográfico y biomecánico. O sea, analizamos cómo se activaban los diferentes Sí. músculos y cómo era la mecánica del elemento para luego hacer un proyecto de preparación física para atletas pues, de alto rendimiento, para gente que a lo mejor no está tan preparada a nivel de, bueno, de estar en un centro de alto rendimiento, pues que cómo podía prepararse el Cristo. Entonces fue un poco el proyecto como tal. Bueno, Sí. por partes, me gustaría empezar preguntándote cuál es tu opinión acerca de cómo ha evolucionado la calistenia de lo que era antes old school a lo que es ahora, que yo creo que el perfil de calistenia de antes era la típica persona, ¿no? Adulto mayormente, que está en la calle y hace algo, y ahora ha evolucionado y es como algo que hacen muchísimas personas, mujeres, niños, personas con patologías, personas para rehabilitarse. ¿Cuál es tu opinión? Y si estás a favor de esa evolución, ¿y qué te Sí, parece? bueno, yo creo que depende de la zona donde estabas. Yo al menos cuando iba a entrenar iba a un parque que realmente era un parque de niños, lo que pasa es que habían barras y también anillas y tal, entonces pues había niños que estaban por ahí también haciendo cosas y tal. Pero sí que es verdad que nosotros, me acuerdo que la filosofía cuando íbamos a entrenar era muy guay porque no conocías a las personas que habían ahí y siempre te saludabas, te presentabas y luego ya ibas haciendo piña. Y había desde, pues yo qué sé, un chico de Colombia, otro de Ucrania, otro de... De hecho, yo era el único aquí y yo siempre me llevaba muchísimo con todo, o sea, con todo tipo al final de gente que más grande, más pequeño y tal. O sea, siempre me ha gustado llevarme con todo el mundo porque de todo el mundo puedes aprender, y me acuerdo que también habían niños, o sea, que iban a entrenar, venían pues chicas, lo típico, pues la pareja de no sé qué, de golpe viene a probar y le gusta, ¿no? Entonces, bueno, lo guay es que independientemente del nivel, independientemente del contexto en el que veníamos, pues todos nos uníamos y entrenábamos juntos, o a lo mejor unos hacían unas rutinas, otros hacían otras. Y en mi caso sí que he tenido como, he podido disfrutar de esa variedad. Sí que es verdad que luego conocí a otras personas que iban a entrenar y pues lo típico, ¿no? Que era un grupo de personas más de edad de 20 y pico y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que yo lo que he visto es que a nivel evolutivo de la calistenia, antes era mucho más social, para decir una manera, es decir, tú ibas ahí, conocías a Sí, como el gente, CrossFit, ¿no? aprendías, Un sí, poco como CrossFit. aprendías. Ahora creo que se ha vuelto más como el típico gimnasio, ¿no? De tú vas al gimnasio, tú vas a la tuya, yo hago esto y Sí, ya está. eso ya está pasando en los Y yo creo que parques. también viene un poco con la evolución de tecnologías, de estar siempre encerrados en un mundo que no existe, que es el móvil, ¿no? Entonces, eso hace que perdamos un poco esa facultad, capacidad de comunicación. Y por lo que comentabas también respecto al tema de la evolución de calistenia, o sea, yo creo que la calistenia como tal, si tú analizas los ejercicios, para mí la calistenia es la preparación física básica de cualquier deporte, o sea, de cualquier deportista. Tú ves a una persona que hace lucha y necesita la preparación física de calistenia, de anillas, de su propio peso corporal, porque es la base, ¿no? O sea, tú siempre digo que el trabajo tiene que venir desde dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. O sea, está muy bien que tú puedas mover una kettlebell con mucho peso, una maza con mucho peso, pero si no dominas el patrón básico de tu cuerpo, de una flexión, de un desplazamiento, de una inclinación, una rotación o lo que sea, ostras, pues luego tienes más riesgo a hacerte daño, a que el rendimiento no sea tan alto, a que la persona incluso no sienta o no disfrute tanto como ese patrón. Entonces, creo que deberíamos conceber, o creo que es muy inteligente entender que la preparación física básica implementen ejercicios de calistenia. Básicamente porque luego todo lo que añadamos de implementos, todo será como mucho más
eficaz y a la vez eficiente para nuestro cuerpo. Y a las personas que ven el entrenamiento, por ejemplo, con anillas, porque a mí me suele pasar, ¿no? Tienes unas anillas, es el típico elemento que usan los gimnastas olímpicos, tal, que lo ven como muy lejos lo que puede ser hacer su primera invertida en anillas o hacer su primer fondo estático en anillas, una figura. ¿Tú qué le dirías a esas personas como para brindarles un poco de confianza o qué mensaje enviarías a esas personas que ven que piensan que es algo de una dificultad muy elevada? Que mi madre de casi 70 años ha subido sin tener ningún nivel físico. Y al final, simplemente ya que te pongas esta imagen visual de una señora que no ha hecho ejercicio, que se ponga del revés, o sea, ya a ti te da un punto de confianza. Claro, yo creo que en la mayoría de deportes o de modalidades que vemos imposibles es porque vemos lo más potente de ese deporte. Entonces debemos entender que cualquier persona tiene nivel 0, -100 o lo que sea. Y a mí, vamos, o sea, siempre cuando me vienen las personas, las más prudentes, y me dicen, Uri, pero piensa que yo nunca he hecho no sé qué, Uri, pues que piensa que yo, es que estoy en nivel menos no sé cuánto. Y digo, estas personas, las que te dicen esto, son las que luego lo hacen mejor, ¿no? Y yo, por ejemplo, en las formaciones que llevo dando los últimos 5 años a nivel de anillas, por España, por la DAM y todo esto, es que todas las personas, no había ninguna persona que no se haya puesto del revés. Y al final es por algo, porque cuando tú sabes las teclas que tienes que tocar para que la frase, ¿no?, sea la mejor posible para esa persona, vas a conseguir el proceso. Obviamente, pues me invento una persona que ha hecho ejercicio antes o que tiene un bagaje deportivo, pues le podrás avanzar más rápido en algunos ejercicios. Pero creo que lo bonito, y creo que todo el mundo se da cuenta de esto, ¿no? Imagínate que yo me pongo un objetivo, yo qué sé, conseguir hacer una dominada, ¿no? Creo que las personas cuando consiguen hacer la dominada dicen, qué guay, pero ese qué guay viene por todo lo que han estado trabajando durante ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que somos seres muy caprichosos de que queremos luchar hasta conseguir eso, pero lo que realmente nos da como ese gustillo o ese bienestar es todo el proceso que estamos haciendo. Entonces, yo por eso siempre digo que independientemente del objetivo que tengas, sea más difícil o más fácil, que el proceso sea realmente lo que te haga crecer y creer en conseguir ese objetivo, pero que el objetivo no sea el que te dé como ese gustillo, sino que el objetivo sea un propulsor para luego pues, seguir otro proceso y conseguir otro objetivo. Por eso es muy importante saber adaptar las progresiones, porque imagínate que yo a una persona le digo, venga, vamos a ponernos del revés, y la persona tiene miedo y no sé utilizar mis herramientas con esa persona a nivel de comunicación, a nivel de confianza, a nivel de empatía, para que esa persona se pueda poner del revés. Le puedo crear un trauma, o sea, le puedo generar miedo y imagínate que la persona se cae o lo que sea, o sea, la destrozo emocionalmente. Entonces, por eso creo que la comunicación y la empatía a nivel personal, el saber tratar con personas, es lo más importante para un profesional, sea del ámbito que sea. ¿Tú crees que a nivel de progresiones y regresiones es un ejercicio, ¿no?, para llevar a una persona al nivel que quiere llegar? ¿Necesitas como profesional tener solo conocimiento teórico o tener un mínimo de haberlo experimentado en tu propio cuerpo, lo que estás haciendo que la otra persona quiera hacer? Es la pregunta eterna que llevo mucho tiempo escuchando. Y a ver, yo siempre he sido partidario de que si tú lo has sentido, luego sabes empatizar y comunicarlo mucho mejor. Pero también te digo que he tenido casos de los mejores profesores. Por ejemplo, la mejor profesora que tenía en gimnasia, ella no sabía hacer esos ejercicios. Te diría, generalmente, ostras, pues si la persona lo ha vivido y lo ha sentido, mucho mejor. Pero si no lo sabes hacer o no lo has practicado tú, no lo has puesto tú en práctica, al menos que sepas comunicarlo de la mejor manera posible y que tengas como esa habilidad a nivel personal, ¿no? O sea, yo siempre me imagino a las personas como si fueran personajes de videojuegos donde tienen como ciertas habilidades y las tienes que potenciar. Entonces, claro, lo que buscamos todos es que todas las habilidades de nuestro hexágono de capacidades estén lo más chetadas, lo más potenciadas posibles. Pero a veces no es posible. Entonces,
bueno, ¿qué haré entonces? Pues las que pueda, las intentaré potenciar también al máximo. Entonces, por ejemplo, esa profesora que yo te digo, a nivel de práctica física, a lo mejor no las había potenciado tanto, no las podía potenciar tanto por lo que fuera, pero las otras las tenía aún mucho más potenciadas. Entonces, bueno, generalmente te diría, pues eso, que sí, hostia, si lo sientes, genial, porque puedes explicar cosas que a lo mejor una persona que no lo ha sentido no lo puede explicar. Claro. Igual que también está el que es muy bueno haciéndolo, pero que se le da fatal explicándolo, que eso hay mucho... Hay más casos, creo que de estos. Sí, yo pienso que hay mucho sesgo en el sentido de, vale, como esta persona es muy buena haciéndolo, va a ser muy buena enseñándolo a nivel profesional. Yo me he encontrado muchos casos así y como, bueno, y esto en redes se ve, ¿no? Una persona de, uy, yo quiero conseguir esto porque esta persona lo hace o esta persona tiene este físico, lo que sea, entonces te das cuenta luego que tú a lo mejor no consigues esos resultados, pero no porque realmente esa persona no sepa hacerlo, sino porque no sabe comunicarlo, no sabe empatizar, no sabe acompañarte durante el proceso, y por eso al final creo que tenemos que pensar que somos personas, entonces debemos tratar a las personas como son, claro, ¿no? Y no simplemente como, bueno, pues como muchas veces se ven, ¿no? Se ven como clientes, se ven como robots, muchas cosas tanto a nivel de nutrición, a nivel de venta, a nivel del día a día. Entonces creo que tenemos que pensar en que somos personas y por lo tanto necesitamos nuestro propio proceso. Sí. ¿Tú cuál dirías, en tu opinión, que es el ejercicio con más dificultad para ti, ¿vale? Que puede llegar una persona entrenando un año a nivel de calistenia. Una persona normal, ¿vale? No vamos a hablar de ninguna condición física en específico, una persona normal que pues, se hace, por ejemplo, sus 10 flexiones y 5 dominadas, ¿vale? El más difícil que puede conseguir. El más difícil que puede conseguir en un año. No te voy a decir el más difícil, te voy a decir el que más le va a marcar. Para mí el muscle up, o sea, subirse encima de la barra, creo que es el que a nivel complejidad y a nivel de gratificación creo que es el que queda más. Básicamente porque al final un muscle up no deja de ser una transición de cuelgue y empuje. Entonces estás combinando como dos mundos. Yo siempre digo que es como el inframundo y el cielo, ¿no? Entonces, claro, hace que tú pases del infierno al cielo muy rápido, ¿no? Entonces, claro, ese ejercicio es un cambio en tu metodología de entrenar en calistenia, porque tienes poder tanto abajo como arriba. Es el único ejercicio que te hace pasar de abajo a arriba. Entonces, yo creo que, no sé si es más difícil que puede conseguir, porque al final dependerá del nivel de cada persona, pero sí que le va a marcar y le va a ayudar a luego potenciar muchos otros ejercicios. Y que es un ejercicio que te puedes quedar con ese movimiento muchos años que no te va a resultar lesivo en ninguno de los sentidos. Sí que es verdad que yo por eso soy muy defensor de las anillas, porque las anillas se amoldan a ti, ¿no? Y tú puedes ir rotándolas y hacer un muscle up en anillas no es lo mismo que hacerlo en barra, que muchas veces la gente sufre de esas rotaciones. Es mucho más natural para mí en anillas. Pero bueno, si al final tienes el cuerpo preparado, también lo puedes hacer en barra y no hay problema. Yo también trabajo muscle ups en barra, pero sí que es verdad que soy mucho más fan de trabajarlo en anillas, porque yo me adapto en este caso y no es directamente que yo tenga que forzar a mi cuerpo ostras, lo tienes que hacer en este ángulo sí o sí, sino que yo decido el ángulo en el que lo hago. Y hablando de esa misma persona, ya que la tenemos y le queremos enseñar el muscle up, ¿no? En un periodo de un año máximo, pero que depende, ¿no? Vamos a poner que queremos hacer un muscle up en anillas, ¿vale? ¿Qué ejercicios no podrían faltar en su programación para que esa persona consiguiese ese muscle up en anillas, o la persona que esté viendo este vídeo pueda conseguir esos primeros pasos y primeros avances en el muscle up en anillas según tu experiencia? Vale, no te diría ejercicios, sino te diría manifestación de fuerza específica. Es decir, yo te podría decir, para hacer muscle ups 100% tienes que hacer dominadas altas, ¿no? Porque claro, si haces dominadas altas estás más cerca de hacer arriba. También tienes que hacer fondos, ¿no? Porque claro, porque es una parte del ejercicio. Entonces, si tú analizas el muscle up, es una dominada y un fondo. Entonces dices, claro, tienes que trabajar dominadas y fondos. Está muy bien. O sea, a nivel de patrones básicos, obviamente tienes que poner estos ejercicios sí o sí. Y luego dices, claro, y luego tienes que trabajar la coordinación de la transición para meter ese punto coordinativo y mezclar como la fuerza y la coordinación. Está muy bien, pero yo me he encontrado muchas personas que hacen eso y les sale muscle up porque ya tienen una base o porque han ido entrenando y, bueno, libremente han ido haciendo y de golpe, pum, un día les sale muscle up. Pero si tuviera que decir cómo sacarte el muscle up en el mínimo tiempo posible sin hacerte daño y tengas un nivel muy bajo o muy alto, te diría
que en tu semana tienes que tocar tres patrones, tres manifestaciones. Una que sea un patrón más de fuerza máxima. Ponemos el ejemplo con el caso de las dominadas y los fondos. O sea, tú puedes hacer una dominada... Lastrado. Claro, en el caso de fuerza máxima sería hacer dominadas lastradas, o bueno, una persona que a lo mejor empieza no va a hacer dominada lastrada, obviamente. O puede ser incluso las bajadas, solamente hacer las bajadas con un lastre o sin lastre, simplemente metiendo un patrón de menos repeticiones, pero más intensidad. Eso 100% un día tiene que tocarlo. Otro día, un trabajo más de fuerza estructural, para conocerla más, fuerza hipertrofia, ¿no? Un trabajo de series a lo mejor no tan... Menos repeticiones, es decir, pues no jugar tanto entre 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones, sino que ya irnos a 6, incluso hasta 12 repeticiones de este ejercicio, ¿no? Y jugar más con las tensiones musculares. Tensiones musculares significa que tú puedes hacer una dominada así, o tú puedes hacer una dominada así, así, puedes hacer una dominada así, 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 así. Entonces, jugar un poco más con ese número de repeticiones, que por lo tanto el tiempo de trabajo sea más largo y el tiempo de tensión también sea más largo. Entonces, por ejemplo, hemos dicho en el caso de fuerza máxima podríamos implementar dominadas con lastre o caídas negativas, ¿no? Sí. Con lastre o sin lastre. Y luego en el apartado de fuerza estructural podríamos meter ya más series a unas 6, 8, 9, 10, 11, 12 repeticiones, ¿no? Un número de repeticiones que nos haga trabajar más en el tiempo, que podrían ser, pues, me invento, dominadas sin peso, dominadas con pausas, dominadas negativas, etc. Pero que el número de repeticiones sea más alto. Y luego, la tercera manifestación sería la fuerza rápida, o sea, la fuerza más potencial, más explosiva, donde de alguna manera ya trabajes ese patrón de espabila, chaval, espabila, ¿no? Porque tú ves a mucha gente que tiene fuerza y dices, hostias, si me hago dominadas con lastre, ¿por qué no me sale más rápido? Y luego, haz la dominada más rápida posible. Y te la hacen así. Y dices, ¿cómo puede ser que seas tan lento? Y es básicamente por eso, porque hay personas que tendrán más facilidad a generar esa rapidez, ¿no? Porque la conexión, la efectividad de la conexión de su sistema nervioso es mucho más efectivo, pero habrá personas que no, porque no lo han entrenado. Entonces, metería pues trabajos de fuerza explosiva, de fuerza-velocidad, donde podríamos jugar pues a un número de repeticiones más corto que nos pueda generar como ese punto de velocidad. Que ahí podríamos implementar esas dominadas altas que decíamos. Y la frecuencia podría ser de estos ejercicios 3 a la semana, ¿no? O sea, un día de esa primera manifestación. Claro, por ejemplo, o hay gente que lo hace por periodos, es decir, a lo mejor hace, me invento, un mesociclo, o sea, durante un mes está trabajando fuerza máxima, otro mes fuerza Yo soy más partidario de un día de cada, pero porque si no me aburro. ¿Sabes? Es demasiado específico, por una persona normal que no está una persona que a lo mejor no quiera... Exacto. Claro, entonces, para más general diría, oye, no te compliques, mira, mete un bloque de fuerza máxima ese día, un bloque de fuerza estructural y un bloque de fuerza explosiva otro día y ya está. Y al final son 3 entrenos, que al final si tú dices, hostia, es que tengo objetivo 100% en Muscle Up y entreno 3 veces a la semana. Pues mira, ya está, tienes 3 días. Pues metes esto y un poco de sentadillas pica pica y ya estaría. Exacto. Me gustaría, Uri, que compartieras un poco qué te hizo juntar tu lado artístico con tu lado deportista, porque yo creo que es una combinación que realmente no se manifiesta, ¿vale? Como lo estás haciendo tú con la música, con tus proyectos de la jungla, con tu canal de YouTube, con todas esas cosillas, ¿vale? Yo creo que estaría guay que compartieras qué te hizo tener esa unión, ¿sabes? Ese junto la música con lo que hago, con mis experiencias, con todo eso. Bueno, creo que al final es un motivo bastante sencillo y fácil de entender, que es... Creo que la mayoría de la gente conoce lo que es el estado de flow, ¿no? Que es ese punto de estar en el cuerpo, de estar sin sobrepensar, o sea, estar disfrutando del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, a mí las 2 actividades que siempre me han generado ese estado de flow ha sido la música y el deporte. Entonces, yo en su día dije, ostras, ¿cómo puedo combinar esto? Entonces empecé a hacer exhibiciones donde mezclaba tanto la música como el deporte como el humor. Es decir, tú imagínate una especie de teatro donde yo puedo explicar una historia. La gente está muy fuerte. Y donde yo puedo representar a partir de ejercicios esa historia, jugar con el humor, con las canciones, con la música. A mí hay
un grupo que siempre me ha marcado mucho, que es de aquí, es catalán, pero es muy conocido también en toda la península, que se llama el Tricicla, y es un grupo que son tres, vamos, o sea, tres artistas de pies a la cabeza, y tienen un tipo de... Ahora, ya hace tiempo que se retiraron, pero ellos hacían obras donde, a partir de la mímica, expresaban historias que tú decías, ¿cómo puede ser que estas personas sin hablar me hayan estado contando que tres personas, tres abuelos están yo qué sé, en una residencia y de golpe con los tacatacas empiezan a hacer una carrera como si fueran unos 100 metros? O sea, me parecía, vamos, una brutalidad. Y desde pequeño yo seguí mucho este grupo y sí que es verdad que ese punto de creatividad desde pequeño considero que lo he tenido muy potenciado, no solo por la música, sino también por lo que he ido haciendo, por lo que me han ido inculcando también mis padres. Entonces creo que el aspecto creativo siempre lo he potenciado mucho y creo que llegó el día en que dije, hostia, me ha salido la oportunidad de hacer un show. Y creo que a partir de ese show ya fue ir creando cosas, además a la hora de generar contenido en redes, que hace muchísimos años que estoy en redes, desde, pues, no sé, ahora 14 años también, de cuando empecé a entrenar. Pues yo al principio colgaba cosas y decía, ahora voy a probar de hacer esto, voy a probar de hacer lo otro. Y al final pues vas creando cosas y te vas intentando superar a nivel también pues artístico, a nivel también pues de ejercicios, de retos, etc. Entonces creo que fue un poco a raíz de todo esto, pero también ha tenido mucha influencia el querer aportar como ese valor de una manera no convencional, porque si te fijas, para mí la mayoría de referentes, un referente muy claro en el sistema, son los niños. Entonces, cuando tú ves a un niño aprender, todo lo hace desde la inocencia, desde el humor, el crear, Sí. Son muy únicos, muy auténticos. Claro, entonces yo me daba cuenta que, claro, tú con un niño le dices, para hacer una sentadilla tienes, y he dado muchos años clases a niños, y por suerte nunca he tenido este discurso, pero tú imagínate que tienes un niño y le empiezas a decir, vale, vamos a hacer una sentadilla, vas a bajar, a ver, pon los pies rectos, columna neutra. ¿Por qué? Porque el suelo pélvico, no sé qué. O sea, me refiero, hay mucho tecnicismo y las personas que realmente van a entender esa información de cómo hacer una sentadilla, de si es mejor el ayuno por el día, por el mediodía, cuántas horas de ayuno, si es mejor dormir 6, 7, 8 horas, o sea, todo lo que se difunde hoy en día, creo que solo los profesionales lo entienden, porque se intenta destacar tanto en la información que sea de la mejor calidad, que precisamente las personas que necesitan entenderlo, que son las que realmente no les llega lo tienen que hacer, no les llega ese mensaje. Entonces, yo descubrí que mediante también esos shows que empecé a hacer, que al final también difundían un mensaje mucho de salud. De hecho, me acuerdo que hacíamos unas intros en voz en off y tal, que hablábamos del tema de salud, de que si querían pues mejorar, que nosotros les ayudábamos con las exhibiciones y les íbamos a enseñar una obra donde les explicaríamos como diferentes conceptos del mundo de la salud. Y luego con las canciones, con todo lo que haciendo, al final no deja de ser intentar transmitir un mensaje que le llegue a esas personas que realmente no quieren escuchar, que a mí no me cuentes milongas. Yo quiero saber por qué esto me va a ir bien y lo quiero que se me quede, que se me guarde en mi cerebro. Entonces, si tú le generas una emoción a esa persona, joder, pues lo va a pillar mucho, mucho más rápido. Entonces, yo creo que eso fue un poco el origen de todo el punto artístico o esa combinación que yo hago ahora también con la música y el deporte. Y así por preguntar, ya sé que ya has sacado 2 canciones. Sí. ¿Cuándo sacas la próxima canción? Pues en principio nada. ¿Algún adelanto? Adelantos, bueno, te lo digo ya, la canción se va a llamar El Ibuprofeno. El ibuprofeno. Sí, o sea, creo que el concepto de... o sea, para mí, mi frase estrella que me gusta decir mucho es un entreno mejor que un ibuprofeno, ¿no? Pero siempre pues con cabeza, o sea, inteligente. Entonces, creo que las 2 canciones que hemos hecho, si te fijas, una habla de entrenamiento, que es la sentadilla pica-pica, que te enseña cómo hacer una sentadilla a base de una canción de reggaetón. Y luego la otra te habla de la pereza, ¿no? O sea, se llama La Pereza, entonces pues es más salsera y si te ves la canción no deja de ser un mensaje muy negativo
que al principio empieza, uy, hoy me quedo, hoy no voy a salir, todo lo malo siempre me pasa a mí y tal, y de golpe empieza a dar un mensaje más positivo porque pues te empieza a enseñar, hostia, pues haz esto, haz lo otro, haz no sé cuántos, ¿no? Y ahora esta pues hablará un poco del concepto de, pues el tema de, ostras, no siempre dependas del ibuprofeno, ¿sabes? Sino prueba a hacer esto, prueba a moverte esto, ¿sabes? O sea, de intentar educar también a la población de que no dependa tanto de siempre. Me duele esto, pum, medicamento. Y es, espérate, ¿por qué te duele esto? ¿Dónde está el origen? Porque muchas veces es, me duele el hombro, pum, masajito en el hombro. Y es como, no, esto te puede venir desde la columna, desde las capas, o sea, al final... ¿Cómo te sientes tú a nivel emocional? Cómo tú te sientes a nivel emocional. Entonces va un poco por ahí. Y será bastante random la canción. O sea, yo la estoy esperando, vamos, sí, súper ansiosa. O sea, además, justo estamos en proceso de composición ahora y si todo va bien, pues para octubre más o menos yo creo que ya está. Sí. Uri, y yo comparto mucho también contigo lo que es la cultura del juego, ¿no? En el entrenamiento, de tener un entrenamiento variado para no aburrirte, de pues eso, organizar un entrenamiento en función de cosas que te vayan gustando o cosas en las que tengas que trabajar, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo resumirías tu filosofía de entrenamiento, ¿no? Que seguramente vaya muy ligada a tu estilo de vida? ¿Cómo lo podrías resumir? Superman de bebé. Superman de bebé. Sí, o sea, al final creo que es un Superman en proceso de aprendizaje. Es decir, para mí la clave no es ser el mejor en calistenia en anillas, sino que para mí es ser completo en todas las habilidades que puedas y cada día superarte, Superman. Y yo al final digo Superman de pequeño porque al final, pues cuando Superman es pequeño, ¿qué quiere? Pues lo que decíamos, ¿no? O sea, esos niños que quieren aprender, que quieren descubrir. Entonces, pues bueno, Superman, ¿qué hace? Pues tiene la capacidad de volar, de ir rápido, de correr, de saltar, etc. Entonces, creo que un poco la clave de la persona es ser completa, ser integral y ser inteligente. Ser un todoterreno. Ser un todoterreno, exacto. Pero, obviamente, teniendo en cuenta, bueno, pues que no buscamos ese rendimiento de voy al máximo hasta que me reviente y hasta que... No, para mí ser lo mejor no es ser el que levanta más en press de banca. No, para mí ser mejor es que tú te puedas defender en diferentes cosas. Claro. ¿Sabes? Estas personas que dices de pequeño, dices, hostia, qué bien que se le da. Si no ha hecho nunca badminton y se le da bien. Pues esto es lo que buscamos con las personas, de que ¿por qué se le da bien? Porque tiene un proceso de conexión más eficiente, más eficaz, más trabajado, pero no es porque haya hecho badminton, sino porque todo su desarrollo a nivel cognitivo, a nivel de aprendizaje, ha sido, bueno, más potente. Entonces lo que buscamos es eso, con las personas que yo, por ejemplo, con mi sistema de entrenamiento, con las personas que también entrenan conmigo, es buscarles que sean inteligentes, que sepan cómo entrenar y que estén en cualquier sitio, sepan cómo adaptarlo para que de esta manera puedan disfrutar del entrenamiento y que puedan conseguir también los mejores resultados. También, ¿no? Desarrollar un poco de autonomía. Claro. Pues justo estaba yo comentándolo con un amigo porque nos hemos ido a correr al monte, estamos yendo a escalar, sé que estás haciendo un reto de escalada también. Y creo que tiene mucha transferencia a lo que haces con tu propio cuerpo a la hora de practicar cualquier otro tipo de actividad. Claro. ¿Sabes? Tú como calisténico, la escalada te parecerá un desafío total para tu agarre, pero a la vez es como una forma meditativa de mantenerte colgado, ¿no? ¿Qué conclusiones estás sacando con tu reto de YouTube? La verdad que, o sea, la escalada creo que es un deporte muy sano. Primero a nivel de entorno, de comunidad. Al menos de comunidad, yo lo que he visto me ha gustado mucho, que siempre habrá pues típicos grupos que te encuentran que dicen, vaya puta mierda, ¿no? Pero creo que es muy saludable a nivel de cómo se orienta. Y luego lo que me he dado cuenta es la importancia, ¿no?, de integrar aquellos puntos en los que no eres tan fuerte, ¿no? En mi caso, claro, yo todo el día colgado digo, voy a escalar y voy a un brazo, voy a hacer así, me voy a subir hasta arriba del todo. Pero claro, luego te das cuenta que tienes que ser más eficiente, entonces tienes que utilizar mucho los pies, tienes que utilizar mucho las rotaciones, pegarte mucho a la pared, jugar que los brazos estén más estirados. Y creo que el punto que me ha ayudado a mejorar muchísimo y que me hizo un clic y fue como, ¡buah! Ahora sí que estoy disfrutando, es
el pensar que estoy bailando con la pared. O sea, parece una tontería. No, sí, no, estoy muy de acuerdo contigo. Pero cuando dije, y vas esto es súper como relajado, un acóreo, tío. vas súper relajado. No tienes que, ¿sabes? No. A mí, por ejemplo, me encanta la salsa y yo tengo la imagen de gente que cuando empieza que les enseñas, para adelante, para atrás, no sé qué, y están así como robots y es como, suéltate, aunque no hagas esos pasos, aunque no sean los mejores pasos para esa posición, da igual, lo que importa es fluir. Y creo que, volvemos a lo mismo, a lo que decíamos antes, el mejor rendimiento se tiene cuando tienes ese estado de flow. Entonces eso ha sido como un cambio, un clic en el proceso del reto. Vas jugando, te vas colocando y te lo vas pasando bien. Te quitas como todos los prejuicios de tengo que hacerlo perfecto para simplemente hacerlo y disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? Total. Uri, yo sé que tú tienes un background de competición y de lesiones. ¿Cómo afrontar esas lesiones ha forjado el carácter que tienes hoy en día? Pues creo que, o sea, el hecho de haberme sentido débil ha hecho que hoy día pueda sentirme fuerte, ¿no? Y eso no implica que no haya días que me sienta débil también, ¿no? Entonces, creo que la clave de cualquier hostia o cualquier lesión o cualquier proceso negativo, por decirlo de una manera, ¿no? Porque al final, yo siempre digo que los negativos al final crean esos aprendizajes, esos puntos más positivos. Si aprendes, si tienes la capacidad de aprender, sí. Claro, entonces yo creo que todos esos puntos, por ejemplo, pongo el ejemplo de la lesión que yo tuve. A mí, claro, el hecho de... Claro, tú imagínate, un chico que compite y que, vamos, que quiere comerse las competiciones, que quiere, vamos, sacar los mejores resultados, súper ambicioso, siempre he sido muy competitivo, pues imagínate una persona que de golpe se trae al codo y le tienen que operar y le operan mal. Entonces, claro, primero que ya pasas a tener una limitación mecánica, es decir, yo no puedo estirar el codo, entonces yo antes era pinos, bueno, te pones y haces lo que te dé la gana. Colgado, te pones y te aguantas lo que te dé la gana. Y ahora de golpe es, ostras, que no puedo estirarlo. Entonces esto me afectó mucho, primero a nivel físico, de decir, no puedo sacar el mejor rendimiento en muchos ejercicios. Primero porque en la competición son muy estrictos con el bloqueo, el estirar, el no sé qué, que además, claro, cuando estiras estás descansando, entre comillas. Entonces, a mí me perjudicaba muchísimo. Y la otra a nivel emocional, de decir, ostras, yo estuve un año entre competiciones y competiciones, estuve un año sin competir, cuando para mí competir era mi día a día. O sea, yo había estado toda la época de la universidad compitiendo. Y a mí, creo en tercero o cuarto de carrera, me pasa esto y es como, vale, pues estás un año sin competir, porque, claro, a mí me frenan y yo ese año era como cada día levantarme, mirarme el codo a ver si lo podía estirar más. Y te habrían dicho hasta sin entrenar, ¿no? A mí me habían dicho, deja la calistenia. Deja la calistenia, deja el deporte, natación y bici, lo típico. Como un abuelo. Claro, literal. Ay. Entonces, claro, yo cada día me levanto, me miraba el codo y decía, hostia, no se ha estirado más. Entonces, es una cosa con la que podría haber dicho, tengo que estirarlo, volverme a operar, pero como tampoco había como evidencia de que se podría volver a estirar, dije, Uri, tienes que aprender a convivir con ello y tienes que buscar el lado positivo de eso. Y eso me costó aprenderlo, por eso me sentí débil en esos momentos. Pero luego, curiosamente, cuando menos piensas en las cosas, a veces es cuando mejores situaciones se crean, ¿no? Cuando justamente el año siguiente yo ya decía, yo no voy a competir más, me da igual. Y estaba de puta madre, ya había aceptado el proceso y yo digo, sí puedo entrenar, si no me duele, si lo único, no puedo estirar en el pino, pues me tendré que adaptar, ya está, punto. Me adaptaré pues como a la persona que le falta un dedo, un brazo, una pierna, da igual. Entonces, justamente un amigo me dice, Uri, que te han seleccionado para el Campeonato de Europa. Y yo, ¿es el Campeonato de Europa? Y ni me lo pensé, dije, vale. Pero dije, ¿vas tú? Pues vámonos. Pero lo dije como en plan, vamos a pasar una experiencia juntos. No lo dije en ningún momento de, Dios, quiero quedar primero, porque además, Campeonato de Europa. O sea, me refiero, yo había hecho un par de campeonatos de Europa, pero que yo en ningún momento había aspirado a ganar, ¿no? Entonces, claro, yo me presento ahí con mi categoría, había campeón del mundo, que es ruso.
campeón de Europa anterior, alemán. En mi categoría habían como 7 u 8 más, porque va por categorías de peso. Entonces, claro, en mi categoría dije, bueno, yo llego ahí y veo... Hago lo que tenga que hacer y y digo, me voy a mi casa. Pues de puta madre. O sea, en ningún momento pensé, vaya putada, no voy a quedar primero. Dije, qué guapo, tío, estar con el campeón del mundo, con el no sé qué. O sea, ya mi filosofía había cambiado con ese año de pasarlo mal, de alguna manera, ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, la imagen fue muy graciosa. Acá eran 2 días la competición. Acá el primer día y me dicen al final del día, Uri, que vas primero de tu categoría y tercero en la general. De todo el absoluto. el absoluto. Y yo lo primero que dije es, ¿en serio? Bueno, pues guay. ¿Sabes? O sea, pero es que ni le di importancia. Y luego, el segundo día, en el campeonato, cuando dieron los premios, yo me acuerdo que estaba hablando con un amigo mío de Murcia, que también pues estaba ahí en el campeonato y tal, que hacía tiempo que no lo veía, y de golpe me dicen, Uri, que tienes que ir, no sé qué, tal. Y justo estaban dando los premios y estaban llamando para el primer puesto del general y del absoluto. Y había ganado, o sea, había ganado el general y el absoluto. Y fue como un aprendizaje de decir, tío, a veces cuando menos buscas las cosas, más aparecen. Y sabes lo muy bonito, o sea, lo que yo aprecio, recuerdo más de ese momento, es de llegar al coche después de la competición y romper a llorar pensando, tío, es que no lo has buscado y realmente te sientes bien, pero no porque hayas conseguido el campeonato. Te sientes bien por todo lo que has mejorado porque como eres persona. Otra persona. Claro. Exacto. Y yo después de ese campeonato definitivamente me retiré. O sea, yo fue eso y fue juego mis anillas o como se diga. Me cuelgo. Dejo de competir y ya está, pero porque creía que venía una etapa pues donde tenía que empezar a trabajar más a nivel profesional, a viajar más, a vengar, a ayudar a otras personas que habían tenido también pues esos problemas a nivel de lesión, esos problemas a nivel también pues bueno, emocionales y de procesos de hostia, de frustración, de decir, hostia, ¿y ahora cómo mejoro eso? ¿No? Yo creo que ahí hay un periodo de madurez a nivel, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando yo entrenaba, ¿no?, en el gimnasio, yo pensaba, si me dejo el gimnasio y me pongo a hacer calistenia y tal, no voy a poder tener un físico tal, no voy a poder entrenar las piernas, no voy a estar fuerte, ¿sabes? Entonces, ese nivel que pasa, ¿no?, que elevas esa conciencia, luego ya disfrutas de todo lo que viene, porque es como que estás abierto, ya has roto una barrera. Bueno, y que también te digo que las personas que piensan en eso, puedes hacer calistenia y que no te gusta lo que sea, pues vuelves al gimnasio. Que al final el probar te da muchas veces esas respuestas, ¿no? Muchas veces tenemos miedo a ay, es que no sé si tengo que hacer esto. Hazlo y ya está. Claro, pero no te estés entre medio. O no lo hagas o hazlo. Punto, ya está. Exacto, súper. Me parece genial. Uri, y entonces tú como atleta, ¿qué cualidades crees que debería tener un atleta? ¿Para qué? Para su vida. Cualidades que tú digas, vale, para tú considerarte un atleta, pero no hablamos de un atleta que vaya a las Olimpiadas, una persona atleta. Para mí un atleta puede ser un atleta de una modalidad específica o un atleta, para mí yo qué sé, hay gente que viene aquí que para mí es un atleta. Exacto, yo voy a eso, yo voy a la persona normal, ¿vale? A nivel de carácter, a nivel de actitudes, a nivel de cierta mentalidad, ¿sabes? Yo voy por ahí. Para mí creo que lo más importante es que la persona tenga las cosas claras, pero no. Es decir, yo me sigo considerando un atleta porque soy disciplinado, tengo claro que tengo que ser disciplinado, pero también a veces no lo tengo claro y tengo dudas en si seguir, si entrenar hoy, si no, pero lo sigo haciendo. Entonces, tener un rumbo, ¿no? O sea, el tener un rumbo en tu proceso hace que tú vayas creciendo. Y yo me acuerdo que a veces reflexiono con cosas random y un día me estaba pensando y diciendo, Uri, si te tuvieras que quedar con un verbo... Soy así de raro, perdón. El pensamiento va si te tuvieras que quedar con un verbo que te gusta mucho, ¿cuál te quedarías? Y me quedé con la palabra avanzar. Y creo que realmente es que el avanzar es lo que realmente hace mover a la persona. O sea, si tú sientes que avanzas en algo, te sientes con más energía, con más ganas de seguir avanzando. Que avanzar no significa siempre, me invento,
ahora me saco la dominada, luego me saco el muscle up, luego me Sí. saco con peso. Eso es avanzar literal. Mira, tengo una Pero, frase. pero, ahora- sí. Bueno, te Di, conto un di, momento. Tengo vale. una frase que va perfecta con esto, que es un error pensar que solo avanzas cuando materializas. Claro. Justo va por lo que estás comentando. Y volvemos un poco a lo que decíamos del personaje antes de dibujo animado, o sea, hay de dibujo animado, de los videojuegos, ¿no? De que al final que queremos analizar cada punto de nuestra vida e intentar hacerlo lo mejor que podamos en cada momento. Entonces, para mí, creo que ese atleta debería ser esa persona que acepta cada momento de su vida y que da lo mejor de sí en cada punto. Y que a lo mejor lo que yo doy, lo máximo, lo mejor que puedo dar hoy, obviamente va a ser diferente a lo que puedo dar mañana. Me invento, a lo mejor hoy, a nivel físico, literal, estamos haciendo hoy que hemos entrenado muscle ups, ¿no? Sí. Con lastre, y a lo mejor, quién sabe si de aquí a un año estoy haciendo sin lastre los muscle ups porque los he dejado de practicar o por lo que sea, pero será lo mejor que puedo hacer en ese momento de mi vida porque habría priorizado otras capacidades. Lo que hablábamos antes de esa entrenadora, ¿no? De que a lo mejor físicamente no sentía los ejercicios porque no los había practicado, pero había potenciado otras capacidades porque era su punto a nivel profesional y de su vida en ese momento. Y como reto que le quieras proponer a las personas que vayan a ver este vídeo. Pues mira, les voy a proponer un reto, sobre todo a las personas que no tienen un hábito o que les cuesta mucho ser constantes, ¿vale? Porque creo que es la lucha, vamos, Contra la eterna. resistencia, es la inercia. Hay muchas personas y seguramente pues personas que van a pasar por lo que han pasado, que van a pasar por el podcast, personas que van a ver por redes, que es que tienen que luchar por lo que les gusta y tal, y está muy bien, ok, perfecto, pero yo lo que veo es que la persona tiene que tener una preparación física de base, como decíamos de calistenia, con el propio peso corporal, tiene que tener conciencia y tiene que ser constante. Y no le tiene que costar. Entonces, si una persona no tiene ese hábito, lo que le voy a proponer es que elija un ejercicio, el que quiera, y que es tan fácil como el día del mes que sea, que haga ese número de repeticiones de ese gesto. Yo he conseguido, te lo juro, con esa tontería, que muchas personas adquieran ese hábito de ser constantes. Me invento. Sentadillas. Una señora que tengo yo, no sé qué tal. Es que me cuesta mucho. Es que, claro, que si tengo este entreno y el otro, pero a veces no lo hago completo, a veces no sé qué, no sé cuál. Ok, perfecto. Día 1 de septiembre, una sentadilla. Ya está. ¿Solo una sentadilla? Sí. El día 2 ya a las 2, el día 3 ya a las 3, el día 4 ya a las 4. Y de golpe llega el día 31 y me dice, pues el día 4 hice alguna más porque me apetecía. Y de golpe te das cuenta que esa persona está eligiendo por su propia voluntad el apretarse más. Y eso es lo más importante para mí para conseguir ese hábito, de que la persona sea su propia entrenadora, ¿no? O sea, que ella misma sea la que decide el cuánto aprieta, el sentir su cuerpo, el entender de qué dispone, de los medios que dispone, de cómo se siente ese día para apretar más o apretar menos. Y creo que este reto tan sencillo y tan tonto de decir, a ver, aquí estamos a 16 de octubre, vale, pues hoy, este mes he elegido las flexiones, pues hoy voy a hacer 16 flexiones. Hay quien piensa que por hacer el mismo ejercicio todos los días no va a ver como el desarrollo muscular Es necesario de hacerlo. tal. Pero yo creo que no todo es desarrollo muscular, ¿no? Hay algo No. más detrás de esos retos, detrás de la intención de... Claro, al final, obviamente esa persona va a mejorar, si elige las flexiones, va a mejorar las flexiones, el número de flexiones que haga y su fuerza o su resistencia en ese ejercicio. Pero aquí el objetivo no es como tal las flexiones, el principal. El principal es tener esa disciplina, esa constancia y tener ese objetivo. Y lo que decíamos antes, llegará el día, el último día de septiembre, ¿no? Y justo estaré pensando, anda, ya acaba el reto. Pero no será la sensación esa de gustillo que decíamos antes, no será la de ya he acabado el reto, he conseguido el reto, perfecto. Pero es que esa sensación vendrá por todo lo que has hecho antes, por el día 1, por el día 2, porque recordarás que el día 4 estaba lloviendo como ahora y tuviste que hacer las 4 flexiones en un sitio que te estuviste mojando, lo que sea. Eso es lo que recordarás y eso es lo que disfrutarás y llegará el último día, el 30, y será como, anda, joder, mira todo lo que he mejorado y mira en la persona que me he convertido. Ya ¿no? lo creo. Has digievolucionado. Digievolucionado. Como si fueras un Pokémon, ¿no? Total. Bueno,
Pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias por compartir, Genial. Uri. Y Súper. súper. Vamos a trabajar la tracción en anillas ahora para calentar un poco y haremos trabajos de combinación de dominada y ice cream maker. ¿Vale? Básicamente para como tener esa referencia horizontal y vertical. Eso combinado con Dragon Walks, desplazamientos en Dragon. Y esto vamos a hacer 3 ronditas. Y nada, al final yo siempre digo lo mismo. Hacemos como un rango de repeticiones que más o menos pues no nos llegue Al fallo. al fallo. O sea, yo ahora verás, porque es una dominada, una ice cream maker, una dominada, una ice cream maker. Yo creo que ahí unas 8, 9, 10 secuencias se pueden tirar bien. Y de Dragons normalmente hago como por 2, o sea, volumen por 2, o sea, que en este caso serían... Lo que hagamos de Ice Cream Maker lo doblamos en Dragon. Sí, 16, 20 estaría perfecto. Y esto vamos a hacer 3 ronditas, ¿vale? ¿Me explicas cómo es el Ice Cream Maker? Sí, claro. Mira, el Ice Cream Maker, bueno, claro, hay diferentes de Ice Cream Maker, pero El que vamos a hacer. el que vamos a hacer es a front lever directamente de aquí. Tiro aquí, hago el front y vuelvo y caería. Y aquí enlazaría una dominada, 1, 2, 3, 4. Súper. Vale, Y el que no tenga el front con las piernas recogidas. Claro, si no tienen el front, pues directamente hacen aquí y pum, Eso es. y vuelven aquí directamente. Que no eran 10 secuencias, que eran 10 repeticiones, o sea, 5 secuencias. Vale. ¿Tú sueles trabajar mucho con gente lesionada? Sí, muchísimo. ¿Qué es lo más difícil de tener a alguien lesionado? Que A confíen. nivel que confíen en Sí. Que confíen en que pueden mejorar. Porque como van tan limitados la mayoría a nivel emocional por lo que les dicen muchas veces otros profesionales, Sí. y no solo hablo de médicos, hablo también de fisios, entrenadores, etc. Como muchas veces se cree que simplemente pues sin hacer nada se va a curar o todo lo contrario, o entrenando normal se va a curar, pues la persona es eso, no acaba confiando porque sigue teniendo dolores, sigue teniendo molestias. Entonces por eso yo creo que es muy importante como la figura del readaptador, ¿no? de esa figura entre medio del entrenador y el fisio que hace que escojan como los ejercicios adecuados para Para la persona. elegir en este caso el goal, ¿no? Final, o sea, intentar llegar a ese objetivo final con los... Es como si te digo, ¿quieres cruzar este río? Sí. Entonces tú tienes la opción de meterte, nadas y hay cocodrilos. Bueno, igual te comen, igual no. ¿Que vas a llegar al final del río? Sí, igual sí, porque igual te han comido una pierna, igual no te han comido, igual tienes suerte ese día y no están. O puedes quedarte así y dices, bueno, pues no cruzo el río y ya está. Pero si tú construyes tu barca y sabes qué materiales utilizar para que sean resistentes a los cocodrilos y a la corriente del río, pues llegas más rápido de lo que creías. Y obviamente hay que hacer un esfuerzo principal al inicio, ¿no? Pero creo que es muy importante esa figura por eso, porque no se les da las herramientas o como esos materiales adecuados a la persona para que pueda como alcanzar su mejor punto, ¿no? Entonces, ¿tú crees que como readaptador el papel es como el de potenciar a la persona y darle esas herramientas, ¿no? Sí, o sea, al final, ¿qué hace, por ejemplo, un entrenador? Darle herramientas para ponerse fuerte, para perder grasa, etc. ¿Qué hace un fisio? La figura de rehabilitar. O sea, de una persona ha tenido una operación, una lesión, entonces es el proceso como más agudo. Obviamente luego hay otros puntos que pueden tocar, pero la figura del redactor es la que precisamente mezcla una con la otra y da esas herramientas claves para que la persona, bueno, como consecuencia también pueda ganar fuerza, perder grasa, etcétera, pero a la vez también se pueda rehabilitar, etcétera, pero que tenga esas herramientas específicas para decir, ahora tengo más confianza, tengo más poder y más conciencia sobre ese punto lesionado, ¿no? Y a partir de ahí, joder, que esa persona también tenga su propia autonomía a la hora de gestionarse. Yo creo que lo más difícil es la parte mental en esto. Total. Mira, el otro día me vino una chica que se había roto tibia.
y me dice, tiene 25 años o así. Una chavala de 25 años que le dice el médico, tienes que vigilar con los saltos, tienes que vigilar con esto, tienes que vigilar con otro. O sea, todo el rato es como poner miedo, ¿sabes? Entonces, si te centras en vigila con esto, vigila con esto, vigila con esto, al final no deja de ser un patrón de miedo. En cambio, si tú le dices, oye, haz esto, haz lo otro, tira por aquí, tira por allí y pues también vigila con esto, esto. Claro. Entonces, esto ya es otra manera de Que el enfoque es comunicar. demasiado limitante cuando hay que rehabilitar a una persona, Claro. más que potenciador. Y la pobre chica lleva 3 meses que no se atrevía a saltar. Aquí en 15 minutos saltó. ¿Pero por qué? Porque le das las herramientas específicas para que la persona primero tenga confianza contigo. Lo primero. Que tenga, obviamente, esa confianza con ella misma, pero primero, claro, te va a ver a ti, entonces tiene que confiar en ti para confiar también en ella, ¿no? Entonces tú le vas trabajando esa confianza junto a ella y a partir de ahí le vas dando como las progresiones adecuadas para eso. Y es eso, en una sesión saltó y su patrón más limitante era la movilidad de tobillos, o sea, la dorsiflexión, ¿no? Entonces le mandé como también unos ejercicios para que fuera haciendo en casa, que yo sabía que se sentiría cómoda al hacerlos, porque tenía confianza ya para hacerlos, que los había practicado aquí, y en 2 semanas mejoró como, o sea, una locura de grado. Ahora no me acuerdo cuántos eran, no lo tengo en la aplicación apuntado, pero es que era una puta locura. O sea, de hacer una sentadilla que tú la veías Que como un siga tronco, a bajar un deep squat como si nada. Y cosas muy... Yo me sorprendí porque normalmente la movilidad de tobillo es una cosa que es un proceso Tarda largo. tiempo. Pero claro, al venir de una lesión, ella tenía buena movilidad al principio y tenía como un patrón muy bloqueado de tobillo. Entonces, pues nada, es eso, haciendo las cosas bien y con los ejercicios adecuados, porque ella me decía, es que llevo 3 meses y sí, voy haciendo eso típico, ¿no? De Típico flexionar ejercicio de con la aburrido, gomita, que eso- no sé qué, tal. Y me dice, no, es que noto que no mejoro, que estoy No hay estancado". adherencia. Y encima que no tenía como la confianza de saltar, ¿no? Entonces... Hombre, el impacto que se lleva una persona que le dice no puedes, no puedes, no puedes y que en la primera sesión con un profesional pueda, Sí, eso tiene que ser algo que te cambie Sí, totalmente. sí, es eso. Y es lo que te digo, al final la clave de todo esto es la confianza que te puede dar el profesional. A veces es más el factor humano que el factor profesional. O sea, tienes que saber cómo Cómo entrarle a la comunicar, persona, cómo entrarle, cómo decirle las cosas, a qué distancia estar de la persona, saber cuándo apretar un poquito más o cuándo dejar un poquito más su espacio. Entonces creo que va mucho más en el aspecto personal que obviamente en el ámbito profesional también, porque tienes que elegir Tienes que los saber lo que estás ejercicios, ¿no? poniendo. Pero hay mucha parte de esa comunicación. Total. Es un trabajo muy chulo, la verdad, el rehabilitar una A mí me encanta. Yo Muy agradecido, yo muy cuando estuve en la uni, cuando estudié INEF y luego hice el máster de readaptación de lesiones, éramos 4 contados, que éramos de los primeros que lo hacíamos, el máster, y no era nada conocido. O sea, muy conocido en Francia, pero aquí no. Y yo me acuerdo que era como, hostia, y voy a hacer esto y nadie sabe lo que es la figura del readaptador. Y con cada año me he dado cuenta de lo importante que es esa figura y siempre las confusiones que puede generar, ¿no? Ese debate entre y que va al fisio, al entrenador, Fisio, no sé qué. readaptador, Realmente entrenador. un fisio para mí tiene que tener las capacidades también para potenciar ese entrenamiento y un entrenador tendría que tener más conceptos también a nivel anatómico. Pero por eso también existe esa figura de readaptador, que es como ese punto intermedio. Entonces, al cabo de los años te vas dando cuenta de lo importante que es esa figura y también porque lo haces. Yo al final lo estudié porque tuve como una mala experiencia con médicos y yo dije, tío, yo lo que he sufrido, tío, yo no quiero que lo pase a otra persona. Y fue un poco por eso. Entonces fue un poco por empatía de decir, yo no quiero que personas pasen lo que he pasado yo y si encima yo puedo conocer conceptos para mejorarme a mí y para mejorar a otras personas, pues de puta madre, ¿sabes? Entonces, por eso también yo lo estudié. Un poco fue en propósito de decir, tío, yo quiero estar en esa rama de me gusta el entrenamiento, me gusta la fisioterapia, sé de las 2 ramas, pero quiero como unirlas. Y cuando conocí la figura esta de readaptador y que podía estudiar el máster y luego complementarlo con otras cosas, pues de puta madre. Y te das cuenta, a la larga, que las personas mejoran muchísimo más que simplemente entrenen o que simplemente vayan al fisio por ir. Porque tiene un target, ¿sabes? Total. Cuando estás lesionado es como, tengo el foco en mejorar por esto. Ni Kegel ni hostias. Este es el real entrenamiento de suelo pélvico, chavales. Ahí. Ahí sí te apretas de las manos. Última de muscle up
con peso y handstand push-up, flexiones de pino. Y enlazamos con trabajo explosivo de dominada alta con el mismo peso que hemos hecho de muscle up. Y vamos a enlazarlo con pike push-ups en déficit. O sea, también trabajo de hombro, de press vertical, pero en este caso nos pondremos en un cajón y haremos como la media escuadra para hacer flexiones como de pino, pero más fáciles, pero le añadimos como ese déficit para aumentarle como dificultad. Uri, si hago ese entreno, ¿se me van a poner esos hombros y ese dorsal? No lo sé, pero te lo vas a pasar muy bien. Ok, vamos ahora a hacer un circuito donde trabajaremos en pelotas, pero en estas, ¿vale? Vamos a coger 4 pelotas y tendremos que hacer flexiones en equilibrio encima de ellas. Tenemos tenemos remos bad rows, que son los orangutan rows que le llamo. Esos te ponen los dorsales duros, ¿eh? Sí.